Prepárate para emprender. En esta clase vamos a hablar de los factores más importantes que tienes que entender justo antes de emprender. Primero vamos a hablar de conocernos a nosotros mismos. Vamos a hablar de la importancia de la introspección. ¿Por qué saber nuestras fortalezas y debilidades es sumamente importante para el éxito de nuestro emprendimiento? También vamos a hablar de la organización. ¿Cómo nos podemos organizar para poder hacer lo mejor con nuestro emprendimiento? No solamente te vamos a dar estrategias para que te organices mejor, sino que además vamos a ser específicos a la hora de decirte cómo nosotros nos organizamos para que tú puedas descubrir el mejor modelo para trabajar. También vamos a hablar de finanzas personales. Ahora que estás emprendiendo, tus finanzas personales van a afectar de una forma casi que directa el proyecto o emprendimiento en el cual estés trabajando. Así que es muy importante que hablemos de este tema. Además, vamos a hablar de por qué. El por qué quieres emprender. Aquí es donde tocaremos los temas como la motivación. El por qué quieres emprender va a ser el motor que te va a llevar a trabajar en tu proyecto cuando las otras personas están cansadas. Y tú, por motivación y por tener un porqué claro y definido, vas a seguir trabajando en tu emprendimiento. Y por último, vamos a hablar de la comunicación. Lo importante que es comunicar nuestro emprendimiento y las repercusiones que va a tener el comunicarlo con el éxito de nuestro proyecto. Teniendo todos esos temas claros, vamos a empezar ya mismo. Conócete a ti mismo. ¿Por qué es importante conocerte a ti mismo? Quiero recordarte que ahora que vas a emprender, no vas a tener un jefe o una persona que te va a dar seguimiento específico a la hora de cumplir tus metas o tareas o responsabilidades. Te va a tocar a ti mismo conocerte. Y uno de los datos más importantes es que, si te conoces bien, sabes qué cosas te motivan. Cada quien tiene algo que lo motiva y es muy importante que vayas descubriendo a través de la introspección qué es lo que a ti te motiva. Un ejemplo personal, yo estoy totalmente seguro de que a mí algo que me motiva muchísimo cuando estoy cansado y no puedo trabajar y como que por algún motivo no estoy siendo eficiente, me funciona muchísimo tomarme un café bastante fuerte, bañarme con agua bien fría y luego de eso ver un video de deportes extremos. Siempre hago esto como ritual porque me conozco. Sé que el video me va a motivar, la ducha me va a despertar y el café me va a dar el enfoque necesario. Es casi que un ritual personal que hago para ser súper eficiente. Y así, gracias a la introspección, me di cuenta de que cada vez que hacía este ritual, mi día tenía muchísimas más horas. Es importante que te conozcas a ti mismo lo suficiente como para que descubras este ritual o este tipo de cosas que vas a hacer que te van a ayudar a ser más eficiente. Para algunas personas es trabajar con música, para otras personas es salir a caminar. Cada quien tiene sus formas para poder motivarse y encontrar la energía en momentos en donde uno piense que ya la perdió. Es súper importante que hagas este taller de introspección y descubras qué es lo que a ti te motiva. Yo lo que hice fue que me puse a apuntar. Apuntaba en un papel todos los pros y contras cuando me sentía cansado y desmotivado. ¿Qué era lo que me despertaba y qué era lo que me motivaba? Y qué era lo que me frenaba y lo que me hacía 1000 veces más ineficiente. Al tener todo esto apuntado podía ver y entender qué eran las acciones que si yo las tomaba me iba a volver más eficiente. Y qué era lo que si yo ignoraba me iba a volver muchísimo menos eficiente. Entonces, me di cuenta que redes sociales como YouTube y Facebook me quitaban muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, utilicé una aplicación que me bloquea el home de Facebook y así ya no veo absolutamente nada cuando estoy trabajando. Les voy a dejar un link abajo para que ustedes puedan ver este tipo de aplicaciones o widgets que nosotros recomendamos que a mí me ayudaron muchísimo para estar muchísimo más enfocado en lo que tengo que estar. Es importante que tú ahora te conozcas. Sepas qué es lo que te motiva y qué es lo que te frena. Al entender esto, vas a poder emprender de una muchísima mejor manera. Porque recuerda, hacer un emprendimiento es una carrera de larga duración y no es de velocidad. Así que es importante que tú trabajes cuando otras personas estén muy cansadas o desmotivadas. Tú vas a tener que buscar dentro de ti la energía necesaria para emprender y ponerte a trabajar. Es por eso que vas a también necesitar entender tus fortalezas y debilidades. Aquí es importante que hagas un FODA, que es un cuadro de fortalezas y debilidades.
y también las oportunidades que están a tu alrededor, y también las amenazas, cuáles serían tu competencia. Aquí te estoy dejando un cuadro FODA para que veas y lo utilices como herramienta personal. Haz un FODA en donde escribe cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son las oportunidades que tienes y cuáles son las amenazas. Te voy a dar un ejemplo bastante resumido del mío para que tú lo utilices como ejemplo y trabajes en tu FODA. Por ejemplo, a la hora de hablar de fortalezas, una de mis fortalezas es que yo sé hablar en público. Entonces para mí hablar en cámara no es ningún problema, no es ningún freno. Es más, me pone feliz y me hace trabajar de una forma más eficiente y con mayor entendimiento de lo que estoy haciendo. Entonces una fortaleza mía es el hablar en público. Una debilidad, por otro lado, es el escribir. Escribo tan rápido que a veces se me escapan errores ortográficos y tengo claro que esa es una debilidad. También vamos a hablar de las oportunidades. Yo tengo la oportunidad de que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Eso significa que puedo moverme cuando muchas otras personas no necesariamente lo pueden hacer. Y también tengo bastantes seguidores en redes sociales. Esas son oportunidades, son cosas extras que yo tengo que puedo utilizar a la hora de pensar en un emprendimiento. Y las amenazas, una de las amenazas más grandes que tengo es mi nacionalidad. Mi nacionalidad hace que hacer muchos emprendimientos digitales se vean estropeados o tengan más retos. El hecho de ser de Centroamérica hace que muchos procesadores de pago te pongan las cosas un poquito más difíciles. También en Panamá no existe o no se utiliza el correo. Entonces, comprar cosas online por correo es bastante complejo, al igual que venderlas. Entonces, mi ubicación o específicamente mi nacionalidad es algo que yo considero una amenaza a la hora de empezar un emprendimiento. Entonces, este sería mi cuadro. Obviamente, es mejor que tú lo hagas súper detallado para que tú te pongas a pensar cómo vas a hacer para que todas las cosas positivas que tienes, tus fortalezas y tus oportunidades, sean el motor y sean la flecha específica y la dirección hacia donde va a ir tu emprendimiento. ¿Cómo vas a utilizar todos tus valores positivos a favor de tu emprendimiento? Y por otro lado, piensa en cómo hacer para que las debilidades y las amenazas no te frenen. Es aquí en donde buscar algún socio. Por ejemplo, en mi caso, mi socio, Gabriel, escribe muy bien y él no tiene errores ortográficos, o al menos no tantos como yo. A lo que me refiero es que es importante encontrar la solución o las personas que trabajen contigo que complementen tus debilidades. Entonces, mira este cuadro y piensa cómo las fortalezas y las oportunidades van a favorecer a tu emprendimiento y cuáles son las amenazas, las debilidades que tú vas a tener que tercerizar, conseguir a alguien que te ayude con eso, contratar a alguien y hasta evitar, porque no quieres frenarte en esas debilidades y en esas amenazas, sino que te quieres enfocar en todas tus fortalezas. Aquí también puedes poner todas las herramientas que tienes a tu favor. Es importante que hagas este FODA personal de la forma más detallada posible. Abajo te voy a dar un PDF en donde vas a poner diferentes ejemplos y estás a poder simplemente rellenar este FODA con toda la información que tú necesitas para emprender, para conocerte bien y hacer tu FODA personal. Vamos a hablar de la parte de la organización. A la hora de hablar de organización hay muchas cosas que son bastante importantes. El dónde, el cómo, el cuándo y el con quién. El con quién es con quién vas a trabajar. Aquí es en donde el FODA funciona a tu favor. Acuérdate de intentar conseguir ya sea socios o empleados o colaboradores o lo que sea que complementen tus debilidades. Súper importante. Y además de eso, que sean personas que sepan hacer cosas que tú no sabes hacer. Ese es el con quién, y entre más te conozcas a ti mismo, más vas a saber el tipo de perfil de persona que estás buscando. Ahora vamos a hablar del dónde. ¿Dónde vas a trabajar? Quiero recordarte que ahorita que estás emprendiendo, estás haciendo una pequeña empresa. Así que es importante, no necesariamente que pagues una oficina, pero que sí definas a dónde vas a trabajar.
Tienes que agarrar esto con seriedad y tener una oficina física o un espacio físico ayuda muchísimo para entender cómo vas a hacer para ser sumamente eficiente.